hoy en día de los comunicadores y divulgadores, puesto que aparece con mucha frecuencia en los medios de comunicación, al igual que Raúl, al igual que muchos de los de Santiago, Fernando, en fin. Tenemos un elenco de ponentes, no solamente científicos, sino también traductores de información con soporte científico a la sociedad. En el caso de Alfredo, él es miembro de la Sociedad Española de Inmunología y ha sido nombrado en el año 2018 como mejor docente universitario de España con el segundo premio Educa a Banca. Alfredo es licenciado y doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado la especialización de Inmunología y su tesis doctoral también en la misma materia en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Ha realizado distintas estancias de formación postdoctoral, sobre todo en la Fundación Anthony Nolan, en Londres. Durante 18 años ha realizado labores de investigador y diagnóstico inmunológico en diversos hospitales y en particular el 12 de Octubre de Madrid. Trabaja en el área de inmunogenética e inmunocompatibilidad, que incluye el descubrimiento de un pseudogen del cromosoma 6 humano dentro del sistema HLA-DRB6. Tiene más de 60 publicaciones científicas en revistas de alto impacto, incluyendo revistas como New England Journal of Immunology, Lancet, Immunology Today y Mucosal Immunology. Es como divulgador científico colaborador permanente de La Sexta Noche, La Hora 1 de la Primera, y está pasando. También he participado en el informe COVID Horizonte, 4 al día, Las Cosas Claras, La Mañana de la 1, en fin. El listado de colaboraciones es muy amplio. Quizás solamente para remarcar dos de los últimos galardones que me ha mencionado, y es que pues en 2019 fue galardonado con el premio Triángulo Rosa de la Fundación Triángulo Caete Castilla y León por su compromiso con el colectivo LGTBI, y en 2021 también ha sido ganado con el primer premio CESIF Fundación BBVA a la comunicación científica, y ha sido incluido en la lista Forbes entre los 100 españoles más creativos del mundo empresarial. Como lo conocéis seguramente por sus intervenciones, él se va a centrar en explicarnos con su metodología lo que es el funcionamiento de las vacunas frente a la COVID-19. No está presente porque ha tenido que, pues como en el caso de Fernando, tiene distintos compromisos que no podía eludir, aunque también sé que inicialmente su intención era estar esta manera con nosotros presencialmente, pero no ha podido ser. Tenemos un vídeo que nos va a servir de ilustración a lo que ya he comentado anteriormente. Me dice que está... Espérate. Me dice que me está oyendo. Pues, Alfredo, aprovecho para saludarte y me dice que se queda hasta el final por si hay alguna pregunta para conectarse. Adelante. La jornada organizada por la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia y en particular a su decano, a Gaspar Ros Burruezo, por la amabilidad que ha tenido en incluirme en este programa científico. Voy a hablar de un modo muy concentrado en cómo funcionan las vacunas frente a la COVID-19, que han supuesto un hito científico en los últimos meses de nuestra era. Me ha parecido interesante que antes de empezar a hablar de los tipos de vacunas que nos podemos poner para la COVID-19, repasáramos un poco cómo funciona el sistema inmunitario en sus distintos niveles y ver qué es lo que se espera que induzca una reacción inmunitaria, tanto natural como por vacunas. Fijaros, cuando algún organismo nos quiere infectar, lo primero que se encuentra es este nivel 0 que yo llamo, que son esta empalizada que suponen la piel y todas las mucosas. Los epitelios mucosos son la conjuntiva en el ojo, todo el epitelio respiratorio, el epitelio digestivo, que es sin duda el más grande en una superficie de metros cuadrados, y luego tenemos el epitelio genital y el epitelio urinario.
Todo esto, la piel y todos estos epitelios, marca una especie de donut, el exterior y el interior de ese donut. Y toda esta mucosa que rodea ese donut es lo que se tiene que romper para que el microorganismo entre en el interior. Este epitelio lo constituyen células muy fuertemente adheridas en empalizada entre sí, como si fueran una pared de ladrillos que os he puesto aquí, unida por el cemento. Estas células están unidas por desmosomas, como ya sabéis. Y además de las células epiteliales, en rosa se intercalan células que secretan sustancias que en general se llaman mucus y que hacen que estas superficies, bueno, pues tengan esas secreciones que ahora veremos que algunos de sus integrantes también nos interesan en la defensa. Además, estas células en muchas ocasiones tienen cilios que hacen un movimiento físico de barrido, de modo que los microorganismos tienen que encontrarse frente a una sustancia y además son barridos, ¿no?, para no fijarse a este epitelio. Es una barrera, por lo tanto, física, pero es además una barrera química. Hay un gran turnover de las células en esta zona, mueren muy rápido y como consecuencia de su muerte, los ácidos grasos de sus membranas plasmáticas generan un ambiente ácido. La piel tiene un pH de un 5,5, que es inhóspito para algunos microorganismos. Pero no solo es una barrera química por este pH, sino que además estas células secretan sobre esta zona mucosa auténticos antibióticos endógenos. Pensad, por ejemplo, en la lágrima y en la saliva tenemos grandes concentraciones de lisocima y la lisocima directamente ya mata muchas bacterias. Y no solo lisocima, sino hay un gran conjunto de sustancias que se llaman péptidos antimicrobianos y entre los que están, entre otros, las defensinas. Así que este epitelio sería, por lo tanto, una barrera física y una barrera química. Pero no solo, es además una barrera biológica, porque realmente está, como estáis viendo ahora aquí, está recubierto de bacterias y de hongos en toda su superficie. Entre 2 y 3 kilos de nuestro organismo son estas bacterias y hongos de los epitelios mucosos y más de 500 especies. Esto antiguamente se llamaba la flora saprofita, hoy en día se prefiere el término de microbiota. Y es el conjunto de todos los microorganismos con los que convivimos en paz y armonía. Nos aprovechamos nosotros de ellos y ellos de nosotros. Podemos sintetizar incluso vitamina K a partir de algunas bacterias. Y, lo más importante, rellenan toda la superficie de nuestros epitelios e impiden que se fije en esa superficie algún microorganismo patógeno. Así que, por ejemplo, cuando tenemos una infección y tomamos antibióticos y se lava toda esta microbiota de nuestro intestino, hay que intentar reponerla cuanto antes, porque si no podemos tener infecciones secundarias a ese tratamiento por microorganismos oportunistas. Así que, bueno, pues un epitelio, como os estaba diciendo, con 3 efectos barrera. El efecto físico, el efecto químico y el efecto biológico. Pero no es infalible, se puede romper. De hecho, pensad que nos cepillemos los dientes muy fuerte, nos hacemos una herida en la boca, vamos descalzos en verano, nos pinchamos con la planta del pie con un objeto punzante, nos damos un corte por un golpe en el cuerpo, tomamos un alimento y es algo ácido, nos hace una ulcerita o nos salta alguna esquirla a los ojos. Es decir, hay muchos motivos por los que este epitelio mucoso se rompe. Y entonces entraría en funcionamiento el siguiente nivel, el nivel 1 realmente del sistema inmunitario, que sería la inmunidad innata. Vamos a poner una célula del epitelio con sus distintos receptores en superficie y, como veis, pues tiene esta forma de ladrillo unidas por desmosomas a las células de alrededor, y este va a ser el epitelio respiratorio, que es la vía de entrada natural del coronavirus. Para poder entrar tiene este receptor, el receptor de angiotensina 2, AC2, que aunque está en otros tejidos, es abundante en este epitelio respiratorio. Y tenemos nuestro coronavirus representado por esta esfera con una serie de proteínas que, aunque en este caso están todas en el exterior, hay algunas que realmente están en el interior. Fundamentalmente tenemos la proteína S, luego la proteína N, la M, entre otras. Y la proteína S, o spike, o espiga, que es la más abundante en el exterior, esta que he representado en rojo, es el ligando de este receptor de AC2, de modo que se encaja perfectamente y puede abrir la célula y entrar en el interior. Una vez que ha entrado en el interior de nuestras células, esto ya cae en manos de la inmunidad natural o la inmunidad innata, este nivel 1 de defensas del organismo. Lo primero que hace esta célula que está infectada es llamar la atención y decir: oye, yo estoy infectada. Y para ello libera una serie de sustancias que se llaman citocinas. Entre otras, algunas de estas citocinas son la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa,
Algunas dan señales en el cerebro y dicen hay que elevar la temperatura corporal, lo que conocemos por fiebre. Esta elevación de la temperatura corporal lo que hace es que hace más difícil a algunos microorganismos que crezcan en nuestro interior con esta elevación de temperatura. Así que es una reacción de defensa, no es una reacción mala per se. Otras de estas citocinas dan señales al hígado de que se produzcan una serie de proteínas de defensa natural, entre las que está toda la colección de proteínas que llamamos de fase aguda. Y otras proteínas llaman aquí a esta zona de la infección a células de nuestro sistema inmunitario para que respondan. ¿Qué células responden en esta fase innata? Pues mira, tenemos los mastocitos, que son las células residentes en la zona subepitelial, pero los mastocitos habitualmente hacen reacción a microorganismos grandes, no a microorganismos que se meten en el interior de la célula. Pueden llamar a esta zona a granulocitos, ya sabéis, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Células que están en sangre y que pueden ser necesarias en esta zona de la infección. También pueden llamar a monocitos que entran en el tejido y entonces se transforman en macrófagos. Son células que se van a devorar todo lo que es extraño, todo lo que es desconocido y lo van a degradar en su interior. Son fagocitos profesionales. Y también se puede llamar a esta zona de la infección a linfocitos asesinos naturales, natural killer, células que matan a células infectadas, sobre todo por virus. Así que se reúnen en esta zona de la infección estas defensas de la inmunidad innata, que son células, como estamos viendo, hay también moléculas y también se ponen en marcha sistemas moleculares que en inmunidad se llaman humorales, como es el sistema de complemento, y también se liberan en esta zona estos péptidos antimicrobianos, como las defensinas. Así que todo este cóctel se pone en acción en esta infección y puede acabar con ella, aunque hay veces que no va a ser suficiente. Dos características de esta inmunidad innata: es muy rápida, actúa en pocos minutos u horas tras la infección, llegan a la zona. Y la otra característica es que no generan memoria, es decir, que si esto vuelve a suceder dentro de 2 o 3 años, esta colección de células y moléculas van a hacer exactamente lo mismo. Son las tropas de asalto. Son muy buenas, pero no se pueden entrenar, no se pueden mejorar. Ponen en marcha, a su vez, esta inmunidad innata, el que actúe la inmunidad de élite, la inmunidad adaptativa. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que va a poner en marcha esta inmunidad adaptativa? Bueno, pues además de que esta célula infectada, como veis, ha dado señales de que tiene infección, también va a sacar trocitos del agente infeccioso a su superficie. Para ello tenemos unas moléculas en todas nuestras células nucleadas, que son las moléculas HLA, antígenos de trasplante, y como veis tienen unos huecos en los que se presentan, se enseñan trocitos del agente infeccioso. Este mecanismo por el que estas moléculas HLA introducen en su interior fragmentos del agente infeccioso es lo que se denomina el procesamiento y presentación de antígeno. Tenemos distintos tipos de moléculas y, como veis, se enseñan distintos tipos de antígeno. ¿A quién están llamando la atención en esta situación? Pues llaman la atención fundamentalmente a las células coordinadoras de toda la respuesta de élite. Estos son los linfocitos T. Los linfocitos T son los que son capaces de ver esta situación y tomar decisiones. Y vamos a ver qué van a tomar. Hay muchos, es muy complejo la toma de decisiones. Todo esto se hace de nuevo a través de citocinas, pero estos linfocitos T colaboradores van a elegir fundamentalmente por 2 ramas, 2 elementos ejecutores de la respuesta inmunitaria. ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer también mediante las señales, las citocinas. Entonces, si por ejemplo lo que nos interesa es matar estas células infectadas, van a producir una serie de citocinas de señales, entre las que van a estar el interferón gamma, va a estar la interleucina 2, y van a decir, bueno, pues lo que hay que hacer es matar estas células infectadas. Esto va a producir un efecto de llamada, estas señales, a la zona, a los linfocitos T citotóxicos. Fijaros, los linfocitos T citotóxicos también son células muy específicas de la memoria que van a disparar su contenido a esta célula infectada. Estas células tienen unos gránulos en su interior cargados de enzimas. Entre otras familias hay 2 que son las predominantes, que son las perforinas y granzimas. Y van a producir unos poros sobre la superficie de estas células. Vamos a ver si soy capaz de abrirlas sin que se me caiga todo. Entonces van a producir unos poros en los que se van a introducir estas enzimas y van a actuar dentro de la célula produciendo que se suiciden.
Esto es lo que llamamos apoptosis o muerte celular programada. De modo que estas células que vemos tan perfectas, tan angulosas, tan cuadradas, entran en muerte celular y se convierten en estos sacos informes donde están las partículas de estas células y sus núcleos fragmentados. Esto se llama apoptosis o suicidio celular programado, muerte celular programada, mediada por linfocitos T citotóxicos, linfocitos T asesinos. Así que esta es la rama 1 de la inmunidad celular, matar células infectadas. Pero ya os decía que no es lo único que puede suceder. También se pueden producir una rama más de inmunoglobulinas, de anticuerpos. En esta situación, los linfocitos T, cooperadores, que siguen siendo los que ven toda la situación y deciden qué hacer, pueden producir otras señales, otras citocinas. Aquí estaría la interleucina 4, la interleucina 13, la interleucina 10, que llaman a otras células a la acción, en este caso a las células B. Las células B son las terceras, por lo tanto, de nuestra inmunidad de élite. Estamos hablando de las T cooperadoras, os he enseñado las T asesinas, y por último estarían los linfocitos B. Los linfocitos B tienen en su superficie las inmunoglobulinas, pero tienen además la capacidad de sintetizarlas en grandes cantidades. Las inmunoglobulinas irían dirigidas frente a las distintas estructuras que están viendo en la superficie de las células. Así que tendríamos inmunoglobulinas frente a todos los antígenos de este virus, que hemos sacado 4 colores, por eso hay 4. Estas inmunoglobulinas tienen esta forma clásica de Y, donde cada uno de sus brazos son capaces de reconocer específicamente como misiles muy específicos las proteínas frente a las que van dirigidos, se unen a ellas y las bloquean. Con lo cual este virus ya no podría infectar una célula porque estaría bloqueado. Esto es lo que llamamos neutralizado, la neutralización por anticuerpos. Los anticuerpos hacen más funciones, pero digamos que esta es una fundamental para entender que este virus ya no podría infectar nuevas células. Y bueno, hemos puesto el rojo, pero bueno, el anticuerpo verde reconocería también las proteínas verdes y las neutralizaría, y así sucesivamente. Los anticuerpos se producen en primera instancia de tipo IgM, que es el primer anticuerpo que sintetiza nuestro organismo, nuestras células B, pero luego este anticuerpo, si la estimulación sigue, pasados unos 10-15 días, se transforma en el anticuerpo deseado, que es la inmunoglobulina G, que es el más eficaz, es el que tiene más versatilidad funcional y que queda circulando en nuestra sangre. Además, también se puede cambiar, y esto también es deseable, a inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A tiene una especificidad muy concreta, tiene una característica muy concreta, y es que forma estos dímeros en nuestras mucosas. Se secreta a la entrada de nuestro organismo en esta forma de dímero, con una pieza de unión en el centro, esta pieza amarilla en el centro, tenemos 2 inmunoglobulinas A. Y esto se coloca en la superficie de nuestras mucosas. Por lo tanto, fijaros que al final, esta mucosa que antes teníamos de entrada quedaría, además de todo su potencial terapéutico, quedaría recubierta de inmunoglobulina A. De modo que si en esta situación recibiéramos la visita del virus, no nos dejaría entrar. Luego veremos que esta inmunoglobulina A sería deseable que se produzcan en las vacunas porque es lo que generaría una inmunidad que llamamos esterilizante. No dejaría ya que el virus entrara al epitelio y se reprodujera nada en nuestro interior. Así que, recapitulando, esta inmunidad de élite estaría dirigida por el linfocito T cooperador, podría producir o activar a células T asesinas ante una inmunidad más inflamatoria y activar también a células NK y a macrófagos para que maten célula infectada, o podría estimular más una inmunidad B humoral de anticuerpos. Y por supuesto, en muchas ocasiones lo que se produce es una inmunidad mixta con todos los tipos celulares de élite. Y ahora, ya que conocemos cómo funciona el sistema inmunitario, vamos a ver cómo podemos simular esto con las vacunas, porque en el fondo la vacuna es un simulacro de todo esto para que se produzca la reacción sin que tengamos las consecuencias severas de la infección y que se queden, porque estas células quedan en memoria circulando en nuestro organismo y además pueden ser durante muchos meses y en algunos casos muchos años. Quedaríamos protegidos de futuras infecciones frente a estos agentes infecciosos porque produciríamos una respuesta más ágil y más potente. Los anticuerpos pasados unos meses van a decaer en sangre, porque si no tendríamos la sangre como gelatina cargada de proteínas. Pero las células de memoria son de larga vida y van a quedar durante muchos años en nuestro organismo circulando. Vamos a ver las vacunas.
Bien, vamos a comenzar al repaso de los tipos de vacunas que se han ido utilizando, que se están desarrollando frente al SARS-CoV-2. Ya os he adelantado en las gráficas anteriores, pero ahora vamos a ver un poco el modelo, en qué consisten. El virus como tal no se puede utilizar porque produciría la misma enfermedad, por lo tanto hay que modificarlo. Hay dos tipos de modificaciones, la que se llama la atenuación y la inactivación. ¿En qué consiste la atenuación? La atenuación consiste en ir creciendo este virus, hacerle crecimientos en distintas especies animales, un virus y con ese reinfectar otra vez y otra vez y otra vez, ciclos de crecimiento en distintos animales, de modo que finalmente se va atenuando, va perdiendo agresividad y, como veis, va perdiendo antigenicidad, tiene menos estructuras antigénicas y finalmente es una versión mucho menos dañina que el original. De estos hay muy poquitos en desarrollo. Realmente hay 2 proyectos en desarrollo con este tipo de aproximación de virus atenuados, porque el riesgo, y es para esta enfermedad y para todas las demás frente a las que se ha utilizado esta vacuna, el riesgo siempre es que dentro del individuo pueda revertir a la forma, digamos, agresiva. Y eso no se quiere. Así que bueno, hay proyectos en desarrollo, pero de momento no se están usando. La otra posibilidad es inactivar el virus, que es, digamos, congelarlo tal y como es, de modo que su estructura, su apariencia sea exactamente la misma de un virus normal, pero que no pueda crecer en nuestras células, no pueda hacer daño. Bien, vamos a coger un modelo del virus un poquito más grande para verlo con más detalle. Entonces, el virus tiene todas sus estructuras en la superficie, mirad los 4 colores, y en su interior tiene el material genético que codifica estas proteínas. Van a ser pues estos mismos 4 genes, cada uno codificando la proteína del color correspondiente. Bien, esto se somete a un tratamiento físico, bien de choque térmico o químico con distintos productos. Uno de ellos es el formaldehído, pero hay distintas alternativas y lo que hace este tratamiento físico o químico es que inactiva, inutiliza el RNA del virus. De modo que ahora el virus ya no va a ser infeccioso, va a entrar en nuestras células prácticamente como está, pero ya los genes no van a poder replicarse, no van a poder crecer en el interior. En este diseño de vacunas, la que más se está utilizando, la primera que se produjo, es Sinopharm en China, y también está la de los laboratorios indios que se llama Bharat Covaxin. Así que estas 2 son las que más se han utilizado en este tipo de vacunas inactivadas. Las vacunas atenuadas tendrían proteína S que encajaría en nuestras células a través de la C2 y abriría la entrada al interior. Y las vacunas inactivadas, exactamente por el mismo motivo, a pesar de que ya no tengan RNA en su interior, tendrían proteína S en su superficie que se uniría a C2 y permitiría la entrada del virus en nuestras células. Bien, en cuanto a las vacunas basadas en ácidos nucleicos, tanto las de RNA como las de DNA, partimos de la estructura completa del virus a la que se le sacan los genes. RNA en este caso codifican las distintas partes de este virus, las distintas proteínas, y con este genoma aislado lo que se hace es que se aísla la parte que codifica la proteína S, el trozo que codifica la proteína S, ¿vale? Y con esto purificado es con lo que se va a trabajar. En primer lugar, las que han llegado Pfizer, Moderna y en breve llegará CureVac, las de RNA, ¿se puede utilizar el RNA tal cual? No, hay que modificarlo y en este caso hay que cambiar el uracilo por otra base para modificarla y para hacer un poco más estable la molécula. Y además se le modifica un poco la secuencia para que esta proteína S sea más estable y esto se introduce en nuestras células, pero en un vehículo que son habitualmente nanopartículas lipídicas, para que resista un poco, porque es una molécula que de caso contrario tendría una vida media muy pequeña. Entonces se incluyen estas nanopartículas y con esto es con lo que se nos está vacunando Pfizer, Moderna, CureVac. Sería la primera de las vacunas, ha sido todo un hito, pero que sepáis que esta molécula de RNA se lleva trabajando con ella ya 40 años, o sea que no es una molécula que ha aparecido recientemente en el panorama. Y alternativamente lo que se puede hacer también es este gen del
de la proteína S, se purifica, se crece, sacamos muchísimas copias y lo que se hace es se inserta en un plásmido, que suelen ser circulares, estos ya son de ADN, son circulares, se inserta el gen y con esto se nos inyecta, pero de nuevo el plásmido es muy inestable, a pesar de que el DNA es más estable que el RNA y de hecho serán las vacunas más estables probablemente de cara a futuro. Esto también hay que encapsularlo en partículas, de nuevo, de origen lipídico, y con esta partícula se nos inyectará el plásmido. De estas hay muchísimas en desarrollo, si bien todavía no están ninguna a punto de ser utilizadas. Pero las vacunas de DNA, en definitiva, probablemente sean las de más futuro por su alta posibilidad de conservación y su mejora logística. Tanto las de DNA como las de RNA, la estructura de esta nanopartícula lipídica, al ser lipídica, se fusiona con la membrana celular y se introducen en el interior de nuestras células. Bien, en cuanto a las vacunas basadas en proteínas o en partículas tipo virales, pero en el fondo en proteínas, tendríamos, vamos a coger el virus de pronto de nuevo en un modelo más grande. Si tenemos el virus y las distintas proteínas, se está utilizando de nuevo la proteína S como proteína, así que purificaríamos estas proteínas, la proteína roja, y ¿se podría esto ya inyectar en las células? Sí, pero no es lo suficientemente activador del sistema inmunitario. De modo que lo que se hace habitualmente es, se inyecta además en unas partículas transportadoras que pueden ser, pues algunas nanopartículas, liposomas, y se le añade una sustancia que activa la respuesta inmunitaria que se llaman de modo global adyuvantes y que hay muchos tipos. Entonces se combinan con estos adyuvantes que van a hacer que la respuesta inmunitaria sea mayor y con esta estructura es ya con la que se vacuna. Por lo tanto, proteínas purificadas y que van a entrar en nuestras células. Una de las que está a punto de utilizarse en este diseño es Novavax, que además se está produciendo parcialmente también en España. Y otra opción de este tipo de vacunas basadas en proteínas serían las vesículas tipo virales, VLPs o virus-like particles, partículas tipo virales, que fijaros, en el fondo es una copia prácticamente idéntica al virus, con una envuelta y con las proteínas en su interior y en su superficie, pero sin material genético. Se pueden producir de maneras muy distintas. Esto es un sistema también muy revolucionario y estamos ya en una fase 3 de uno de los productos que oiréis probablemente muy próximamente, que la empresa se llama Medicago. Así que fijaros, partículas tipo virales y que imitan el virus, pero sin la agresividad, por lo tanto, de tener su genoma, no se pueden reproducir en el interior. Estas vacunas basadas en proteínas, se fusionaría la vesícula con la membrana plasmática y entrarían así en nuestras células, y las virus-like particles tendrían proteínas S en su superficie que encajarían en su receptor, el AC2, y abrirían también la entrada en nuestras células. Las vacunas basadas en vectores, de momento las que más se han desarrollado son las de adenovirus, aunque se están trabajando con otros vectores como el virus Vaccinia, que es con el que se erradicó la viruela. Los adenovirus, que son los más utilizados, hay unas 60 especies, 30 de ellas humanas y otras 30 de distintos animales, y se ha trabajado tanto con adenovirus humanos como con adenovirus del chimpancé. Es un virus muy habitual en los catarros estacionales de los inviernos, y también es un virus muy habitual en las conjuntivitis, que son altamente contagiosas. Estos virus, que son virus ADN, se han modificado genéticamente, se les ha sacado sus genes. En blanco tenemos los genes estructurales para las proteínas del adenovirus, en negro los genes que producen su replicación, que se le han quitado para que no sea dañino, se le han quitado y se le ha insertado aquí el gen que codifica la proteína S. De nuevo, esto se ha vuelto a empaquetar en la estructura de adenovirus y se ha crecido en células para conseguir un número de células elevadas. Y con esto es con lo que se vacuna.
Insisto, en el caso de Janssen y en el caso de Sputnik, que son adenovirus humanos, en el caso de AstraZeneca son adenovirus de chimpancé. ¿Cómo entran estos vehículos a nuestras células? Pues porque tenemos también en nuestras células un receptor para parte de las proteínas estructurales de los adenovirus, así que se encaja, se abre la célula y así entraría el vector dentro de la célula. Luego veremos qué pasaría dentro de la célula con el material genético del adenovirus. En este set ahora tenemos representado el núcleo de nuestras células, donde están los cromosomas que tienen el DNA, como ya sabéis, compactado con la cromatina y con zonas de intrones en negro y de exones en amarillo. Entonces tenemos nuestros cromosomas en el interior del núcleo, que como sabéis es una estructura con múltiples poros para la entrada y salida de estructuras al exterior. Aquí tenemos el citoplasma representado fundamentalmente el retículo endoplásmico con un ribosoma. ¿Y qué sucede cuando nos inyectan las vacunas? Fundamentalmente las dos que están más en uso, las de RNA y las de adenovirus. Bien, pues las de RNA van a ser traducidas en nuestro citoplasma, en nuestro retículo endoplásmico, justamente en estas estructuras, los ribosomas, que como consecuencia de su traducción en el retículo ya sabéis que se van a sintetizar proteínas. Y en este caso, como se nos está vacunando con el trozo del gen de la proteína S, se sintetizará fundamentalmente la proteína S, la espícula del virus. Y ahora, con esta proteína sintetizada van a suceder dos cosas. Por un lado, se va a expresar en la superficie celular y ahí inducirá la respuesta humoral. Y por otro lado, fragmentos de esta proteína S también se van a introducir en las moléculas HLA de nuestras células y también se van a expresar en la superficie para poner en marcha la respuesta celular de células T cooperadoras y células T citotóxicas. Como consecuencia tendremos linfocitos T y B activados frente a la proteína Spike y finalmente tendremos anticuerpos frente a la proteína Spike, por lo tanto solo anticuerpos del color rojo que frente al virus original van a bloquear la proteína S, van a neutralizarla y van a impedir que este virus infecte nuevas células humanas. En el caso de la vacunación con el adenovirus es un poquito más complicado, porque ya sabéis, como os enseñé hace un momento, el adenovirus tiene tropismo por la zona nuclear, se acerca al núcleo, y el material genético, que en este caso es ADN, ha de lo primero transcribirse a ARN. Para ello tiene que pasar por el núcleo, así que va a pasar por el núcleo porque necesita el ambiente nuclear para transcribirse a RNA, y una vez pasado por el núcleo sale el RNA. Por lo tanto, veis que no ha alterado nuestra composición genética. Esta es otra cuestión muy importante y que genera dudas. Ni las de RNA ni las de adenovirus alteran nuestra composición genética. Y ahora este RNA que se ha transcrito en el núcleo va a ser traducido en el citoplasma y va a haber, en este caso, síntesis de proteínas estructurales del adenovirus, de ese esqueleto, de ese armazón que está transportando, pero finalmente también se van a traducir la parte roja, la proteína S del coronavirus, que está incorporada en este adenovirus. Así que vamos a tener dos tipos de proteínas, las adenovirales y las de coronavirus. Y por lo tanto las consecuencias muy parecidas a las anteriores, pero esto se va a enseñar a la superficie de modo total, tanto proteínas del adenovirus como proteínas del coronavirus en rojo, la proteína S, y además fragmentos de estas proteínas se van a introducir en moléculas HLA de nuestras células y se van a enseñar igualmente al exterior para poner en marcha las células T cooperadoras, células T citotóxicas y linfocitos B. Así que en este caso de adenovirus se producirán dos tipos de anticuerpos. Los anticuerpos frente a la spike, frente a la proteína roja del coronavirus, que son los que más nos interesan porque de nuevo van a neutralizar esta proteína y van a impedir que el virus infecte nuevas células, pero también se van a producir, en este caso, anticuerpos frente a la proteína estructural del adenovirus, frente a estas proteínas blancas que hemos puesto aquí y que hacen que estas vacunas sean un poquito más
llamamos reactogénicas, producen más reacción que las que son solamente del RNA. Bien, en el caso de las vacunas con proteínas o con vesículas tipo viral o incluso las vacunas inactivadas, no van a participar ni el núcleo, ni nada que transcribir, ni va a participar tampoco el retículo endoplasmático, los ribosomas, porque no hay nada que traducir. Entonces, ¿cómo van a hacer las células con estas vacunas? Os recuerdo que puede ser que nos inyecten la proteína, solamente con adyuvantes acompañando para fomentar la respuesta inmunitaria. Puede ser que nos inyecten vesículas tipo viral, que tienen nada más que la cubierta del virus y las proteínas, no tienen material genético, o puede ser que nos inyecten el virus completo, pero inactivado, donde sí hay proteínas en la superficie, pero ya se ha perdido todo el material genético por el tratamiento químico. Así que, ¿qué es lo que va a suceder si esto llega a nuestras células? ¿Cómo va a llegar? Pues va a ser captado en la superficie y unas vacuolas se va a transportar hasta el interior celular. Así como estáis viendo aquí, en este transporte se van a producir digestiones de las distintas estructuras del virus por acción de una colección de enzimas que tenemos en los lisosomas. Así que del fagosoma los lisosomas se fusionan y se digieren las partículas virales. Y estos trozos, estos fragmentos de partículas virales se van a enseñar en proteínas HLA en la superficie celular. En el caso de las proteínas solas, de las vacunas basadas en proteínas, fragmentos por lo tanto de la proteína S, de la spike, se van a enseñar en las moléculas HLA a la superficie de nuestras células y se pondrán en marcha todos los mecanismos de inmunidad adaptativa para producir anticuerpos que bloqueen la proteína S del virus. Pero en el caso de las vacuolas virales y sobre todo en el caso de los virus inactivados que tienen todas las proteínas de su estructura, no solo se van a presentar las proteínas rojas, ¿no? Se van a presentar también las otras proteínas que tiene el virus, las azules, las amarillas, las verdes, todas las que tiene la partícula viral, y por lo tanto se van a producir todos los anticuerpos, no solo los que van frente a la proteína S, sino los que van frente a todas las proteínas del coronavirus. Así que estas vacunas que van dirigidas frente a toda la estructura viral esperamos que sean mucho más resistentes y mucho más estables frente a la aparición de nuevas variantes, porque cuando solo van frente a la proteína roja, la proteína S, si esta proteína ha variado, se podría perder efectividad, pero sería muy complicado que variara todo el conjunto del virus de golpe y que se perdieran efectividad frente a todas las estructuras del coronavirus. Bien, todas las vacunas que hasta el momento se han desarrollado y se están utilizando para la COVID-19 se han diseñado con el objetivo fundamental de reducir las infecciones graves severas y por lo tanto las hospitalizaciones y no colapsar los sistemas sanitarios. De modo que una persona que no está vacunada, si se enfrenta al SARS-CoV-2, tiene, como veis, algunas opciones de ser asintomático, que es el color en azul. Tiene un número bastante grande de opciones de tener una sintomatología muy moderada, muy leve, como un tipo gripe. En amarillo tendríamos una sintomatología ya más moderada, pero aún así sin necesitar hospitalización. Y finalmente, con el color rojo, con el banderín rojo, estamos reflejando a las personas que sin vacunar y de modo global, por supuesto, está a escala de toda la población, no estaría dividido en las distintas edades, las personas que tendrían posibilidades de tener una infección severa y por lo tanto ingresar y poder incluso llegar hasta la UBI. ¿Qué sucede cuando vacunamos a este individuo? Bueno, pues esta proporción de situaciones clínicas en caso de contacto con el SARS-CoV-2 varía ostensiblemente, de modo que una persona vacunada, pues fijaros que ya la inmensa mayoría de las opciones que tiene es de tener una infección asintomática. Tendríamos alguna opción de tener una infección muy leve, tipo gripe, y también alguna opción, pero pocas, de tener una infección moderada. Y como veis, lo que desaparece casi al 100% es la posibilidad de que este individuo tenga que sufrir una hospitalización porque tenga una sintomatología grave o severa. Y esto sucede así para la inmensa mayoría de las vacunas. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede, por qué se puede tener una infección incluso leve o moderada y se puede contagiar a pesar de haber sido vacunado. Con ninguno de estos modelos de vacunas que acabamos de establecer se produce lo que llamamos inmunidad esterilizante.
Vamos a ver en qué consiste esto. Vamos a repasar que la respuesta inmunitaria, tanto natural como inducida por las vacunas, activa linfocitos T cooperadores, linfocitos T asesinos, T citotóxicos, linfocitos B que producen anticuerpos. El anticuerpo de primera respuesta ya hemos hablado que es la IgM, pero se acaba sustituyendo para una respuesta secundaria por inmunoglobulina G, que es la que nos interesa tener más fuerte, más eficaz en circulación. Pero en la inmunidad de mucosas, en la inmunidad de las vías de entrada al organismo, el anticuerpo que se produce mayoritariamente es inmunoglobulina A. Así que en un individuo ya sabéis que se produce una vacunación en la zona del deltoides, intramuscular en la zona del deltoides. Y esto induce respuesta inmunitaria adaptativa de primer nivel, induce, por lo tanto, activación de linfocitos T cooperadores, induce activación de linfocitos T citotóxicos y, por supuesto, induce activación de linfocitos B. Seguís teniendo en último plano la leyenda para no perder vista de lo que está sucediendo y, por supuesto, va a producir finalmente cambio de IgM a inmunoglobulina G. ¿Se puede producir algo de inmunoglobulina A? Pues en algunos casos, no siempre, se va a producir algo de inmunoglobulina A y vamos a tener algo de anticuerpos en las vías de entrada mucosas. ¿Qué sucede si en esta situación este individuo que está ya vacunado, está ya inmunizado, sufre un contacto con un individuo contagiado con el virus? Bueno, pues el virus tiene espacio para entrar en este individuo, por mucho que esté vacunado e inmunizado. Va a tardar pocas horas estas células, estos elementos, en llegar a la zona de la infección, pero durante esas horas este virus va a poder crecer y va a poder, por lo tanto, además, infectar a otras personas. Así que se va a reducir esta posibilidad, pero como veis, hay espacio, hay posibilidad de que se produzca contagio y además, por lo tanto, esta persona fuera infecciosa. ¿Se puede conseguir con vacunas una inmunidad, digamos, no absoluta, pero que bloquee la vía de entrada? Pues sí, y esta es un poco la teoría de algunas vacunas de origen español, como la vacuna que se está desarrollando por Isabel Solá y en Juanes en el CSIC. Esta vacuna entra por la vía, en este caso la vacuna entraría por la vía nasal, entraría por vía respiratoria, induciría activación de células T cooperadoras que quedarían de memoria, por supuesto células T citotóxicas y también linfocitos B que van en última instancia a producir anticuerpos. Bien, como veis, quizá a nivel sistémico algo menos intenso que la que produjo la inyección intramuscular, pero la gran diferencia es que estas personas van a tener una potente inmunización en la vía de entrada, en la vía mucosa, con gran cantidad de inmunoglobulina A. Os recuerdo la leyenda para que quede claro lo que es cada uno de los elementos que estamos usando. La inmunoglobulina A, estas pinzas naranjas, de modo que ahora este individuo, si se pusiera en contacto con un virus, la inmunoglobulina lo dejaría neutralizado en la propia vía de entrada, no se reproduciría en el epitelio y, por lo tanto, no se produciría ni contagio ni infección de otros individuos. Muchas de las gráficas que os voy a enseñar a continuación se han obtenido de alguna de estas tres fuentes: del Vaccine Tracker del New York Times, de la Escuela Londinense de Medicina Tropical e Higiene y, por último, de la Alianza por las Vacunas Gavi. Empezando por esta última, aquí tenéis un resumen muy visual del número de candidatos vacunales que hay estas semanas atrás. Veis que hay más de 175 vacunas en fase preclínica, 32 en fase 1, 35 en fase 2, 25 en fase 3. Estas son las que se están aplicando ya en humanos. Ahí en los dibujos tachados significa que se han ido quedando candidatos por el camino, pero ha habido un número de vacunas inusitado en este corto periodo de tiempo. 14 ya fueron aprobadas de alguna manera y aunque fuera de modo transitorio para su uso en humanos, y 4 de ellas están siendo monitorizadas por sistemas de farmacovigilancia, que son en concreto las 4 que se están poniendo en Europa: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Como veis, hay 4 grandes tipos, que son los que hemos estado viendo en la presentación de los diseños. Las que están basadas en ácidos nucleicos, tanto en RNA como en DNA, las tenéis en color naranja. Las que están basadas en otros vectores virales distintos al coronavirus y que son fundamentalmente hasta este momento de adenovirus, las tenéis en azul oscuro.
Las que están basadas en subunidades proteicas las tenemos en rojo. Y por último, las que están utilizando el virus completo, ya sea atenuado o inactivado, sobre todo inactivado, las tenemos en color azul claro. Aquí podemos ver el número de países que están poniendo cada uno de estas vacunas aprobadas, y sí que nos vamos a detener a ver algunos datos que no son más próximos. En el primer grupo, que estarían las de RNA en tono azul claro, Pfizer y Moderna ya se están aplicando en 92 y 42 países respectivamente. CureVac, que es la vacuna también europea, en este caso concreto en Alemania, todavía no se está empezando a inocular. Veis que ya está acabada o está en fase 3, pero todavía no se han publicado los resultados de fase 2 y fase 3. El segundo bloque, que son las naranjas, que son las que estaban basadas en otros vectores virales y en las que fundamentalmente predominan los adenovirus. Hay 4 vacunas utilizándose ya. 148 países están usando AstraZeneca, que es la vacuna solidaria, es la más barata, puesto que Oxford renunció a la explotación de los derechos de patente y la empresa AstraZeneca redujo sustancialmente los beneficios mientras que dure la pandemia, por eso está en $2,5-3 por dosis, a diferencia de las demás. También Sputnik, que se ha puesto ya en 32 países. CanSino, que fue una de las primeras que se diseñó China y que, como veis, está sin publicar los datos en fase 3. Y por último Janssen, que ya se está aplicando en 15 países. El siguiente bloque en tono verde clarito son las vacunas de virus inactivado, del propio coronavirus inactivado. Veis que hay 4. En 38 países se ha puesto ya la China de Sinopharm, en 24 países también la China de Sinovac, y y la India de Bharat se ha puesto exclusivamente en un país. Luego tenemos el bloque malva claro, que son las vacunas de subunidades proteicas. Sin duda el número de candidatos más amplio, pero en este momento solo hay una en uso, y la que nos llama más la atención porque va a ser próxima a su aplicación en Europa y en España es Novavax, que es la segunda de este bloque, que como veis de momento también tienen sin publicar sus fase 3, igual que pasaba con todos los virus atenuados, que no lo he comentado, pero no se ha publicado ningún resultado de las fase 3. Luego tenemos las de Virus-like Particles, que hay una de momento muy avanzada, la de Medicago, que se ha producido en plantas, esta partícula, como os he enseñado hace unos minutos, y que ya está en fase 3 de experimentación, aunque todavía no tenemos publicados resultados ni de fase 2 ni de fase 3. Ya veis que tienen un alto número de vacunas en producción. Y por último, en un azul más oscuro, tenemos las vacunas de DNA, que en este caso son las que van más retrasadas de todo el proceso, las que irán en plásmidos. Y no tenemos ninguna publicada y ninguna todavía en uso, aunque también se están produciendo bastantes unidades. Con esta gráfica, y en la que están ya las marcas que más reconocemos, solamente quería que diéramos las gracias, o quería agradecer desde aquí a estas decenas de miles de voluntarios que han participado en el proceso de generación de las vacunas, porque estas fases 1, 2 y 3 en humanos sin estos voluntarios hubieran sido imposible. Fijaros, en particular Johnson & Johnson ha reclutado a 60.000 personas para sus fases de ensayo de las vacunas en humanos. Sinopharm de China hasta 45.000 personas, 44.000 Pfizer y Moderna. Es decir, un número muy elevado de voluntarios que han hecho posible que se puedan desarrollar estas vacunas en tan poco tiempo. Han contribuido desde luego en la medida de sus posibilidades. Y aquí tenemos el gráfico que abrió la esperanza, la primera vacuna que se publicó en revista la fase 3 en el New England Journal of Medicine y que corresponde a los datos de Pfizer. Y aquí estáis viendo la evolución de las infecciones en los dos grupos, los dos brazos. El brazo azul son las personas que se inyectaron el control o el placebo, y el brazo rojo las que se inyectaron la vacuna. Y como vemos, a partir del día 14 se separan significativamente estos dos brazos, y las personas que se estaban inyectando el placebo siguieron infectándose, en tanto que las que se estaban inyectando la vacuna, como veis, se detuvieron las infecciones de modo radical y se formó esta meseta. Cuando vemos los datos ya en detalle en la tabla inferior, pues aquí es de donde se calcula la eficacia, porque se ve en la última línea en concreto que pasadas ya 7 días después de la segunda dosis,
el número de infecciones en el grupo de vacunados frente al grupo de placebo nos lleva a la eficacia al 95%, que es el dato que seguro que ya todos conocéis. Yo creo que ha sido para mí la gráfica más emocionante de esta pandemia, sin ninguna duda. Bien, y una vez repasadas las vacunas y cómo nos protegen, cómo se mide su eficacia, también hemos oído otro concepto en los últimos meses muy machacón sobre la inmunidad de rebaño. Este concepto nace de granjas de animales en Estados Unidos, de ahí el nombre, y ha sido un poco mancillado por el hecho de pensar que en un rebaño actuamos como borregos, cuando tiene un origen mucho más solidario. Se llama inmunidad de rebaño a esta inmunidad de grupo porque hay personas que no se pueden vacunar por distintos motivos, algunos porque tienen inmunodeficiencia y no se podían vacunar con cualquier virus inactivado o atenuado sobre todo. Y también hay personas que no se pueden vacunar porque tienen alergia a alguno de los componentes de la vacuna, entonces hasta que no salen vacunas sin alguno de estos componentes, pues pueden estar sin poderla utilizar. Pues estas personas se protegen de modo indirecto porque todas las personas que les rodean, de su entorno laboral, de su entorno de estudios, de su entorno familiar, en definitiva de todo su entorno social, al estar vacunadas les están protegiendo indirectamente. En esta gráfica que estamos viendo 6 situaciones desde el 0 hasta el 95% de personas vacunadas, que se representan en amarillo. En azul están los sanos no vacunados y en rojo las personas que se enfermarían y contagiarían. Y es la situación que se conoce para el sarampión. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, una persona puede llegar a contagiar a 20 y por lo tanto necesitamos un 96%, 95% de vacunados para detener la transmisión de un modo sensible a toda la sociedad, y es lo que sucede en el último gráfico. ¿Cómo se calcula esta inmunidad de rebaño? Se calcula con el número reproductivo básico, esta famosa R0, que indica aproximadamente el número de personas a las que puede contagiar a alguien que tiene la infección, y que, como os he dicho, en el sarampión puede ser 20 personas por cada infectado. En el caso del coronavirus, esta R0 ha variado entre 2 y 3, pero puede variar mucho más, puede reducirse mucho en algunas situaciones de la pandemia, puede cambiar de continente en continente. Así que ese 70% se ha calculado con una R0 entre 2 y 3. Pero ya hay muchos epidemiólogos, expertos en salud pública, inmunólogos que advierten que ese cálculo teórico puede cambiar. Puede cambiar en base a 3 cuestiones fundamentalmente. Una, que las vacunas no son 100% eficaces. Entonces habría que corregirlo por la eficacia de la vacuna. 2, que no sabemos la duración de la inmunidad que nos confieren las vacunas. Y como hemos visto en la gráfica, los anticuerpos pueden decaer de modo relativamente rápido, pero puede haber inmunidad celular en nuestro organismo que dure muchos meses o años. Pero si durara poco, habría que corregirlo por la duración de la inmunidad. Y 3, que como estamos viendo, están surgiendo múltiples variantes en distintas localizaciones geográficas. De modo que sabemos lo que nos protege una vacuna frente a las variantes actuales, pero podrían perder eficacia frente a nuevas o futuras variantes o incluso llegar a la aparición de cepas. Así que este número básico puede cambiar y por lo tanto ese 70% ya algunos epidemiólogos como el jefe del equipo en Estados Unidos dicen que llevemos al 80% la inmunidad social para estar seguros de esta protección. Por último, deciros que esta inmunidad de grupo tiene sentido si la afrontamos y la abordamos de un modo planetario, es decir, si pensamos en que tenemos que tener inmunizados al 70%, al 80% del planeta. Fijaros, esto es una gráfica en la que se indica el número de países en noviembre del 2020, fijaros con qué antelación, el número de dosis que habían comprado, que habían precomprometido. Y tenemos la friolera de que Canadá había precomprometido 10 veces la cantidad de vacunas que necesitaba, Reino Unido o Australia 5 veces, la Unión Europea o Estados Unidos el triple de vacunas, países como la India o Brasil tenían aproximadamente el número de vacunas que necesitaban, y luego hay países que no habían comprado ninguna porque no tenían posibilidades, y ahí entra el fondo COVAX para el reparto humanitario de las vacunas, cuyo objetivo sería en 2021 conseguir tener a un 20% de todos los países del mundo vacunados. Fijaros, ese pírrico 20% frente a este 70% como mínimo que hace falta.
Así que tenemos que plantearnos más que nunca la solidaridad en esta campaña de vacunación y ese objetivo 70% para todo el planeta, porque si no, de poco habrá servido esta carrera por las vacunas. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias de nuevo al comité organizador por invitarme a esta jornada. Hasta pronto.